Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo laboratorio de verificación y validación de software. En este laboratorio vamos a ver la herramienta JUnit, que tal vez ustedes ya tienen alguna experiencia con ella. Recuerdo cuando yo hice la materia de estructura de datos, teníamos un pequeño ejemplo con JUnit, no sé si lo seguirán haciendo ahora. Vamos a ver qué es, para qué sirve, cómo se utiliza, un pequeño ejemplo programando y bueno, una tarea final para ustedes. Bueno, JUnit es un framework para realizar unit test en la máquina virtual de Java, sobre la máquina virtual de Java, eh, tanto para el lenguaje Java en sí, como también puede ser para Kotlin, por ejemplo, que también corre sobre la JVM. Como decíamos, para realizar unit test, que si no están familiarizados con el término, unit test es como el método que se utiliza para testear las unidades de código, se dice. Una unidad de código, teniendo en cuenta la programación orientada a objetos, sería una clase y dentro de la clase, la composición, digamos, de la clase son las funciones. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer con JUnit es testear una clase completa mediante el testeo de sus funciones. Vamos a ir ahora a IntelliJ, si lo tienen instalado, si no, en el caso de que no lo tengan, instálenlo. En el caso de que puedan hacerlo, es más fácil por lo menos va a ser más fácil también para nosotros para corregirlo. Si no, en el último de los casos pueden usar Eclipse, que no sé si se sigue usando la verdad porque yo no me dedico a Java. Pero bueno, este es el IDE que tengo yo ahora. Y vamos a hacer una pequeña prueba haciendo un programita, unas funciones muy simples dentro de una clase eh, para poder testearlas. Yo acá ya esto lo voy a dejar como machete, vamos a hacer un nuevo proyecto. Lo pueden hacer en Java, si lo quieren hacer en Kotlin, los que saben Kotlin de la materia anterior, pueden agregar Kotlin como dependencia. Hacemos nuevo y vamos a poner un JUnit test 2, pongamos, porque yo ya tengo otro. Lo abrimos en una nueva pestaña y este se va para allá. Bien, vamos a tener que esperar un momentito hasta que se ejecute el Gradle, que es el que maneja las dependencias. Como ven, podemos ir viendo que acá, donde están las dependencias de este proyecto, que ya se crea automáticamente, con Gradle, esta dependencia ya tenemos acá, la dependencia de JUnit 4, no es el último que salió, ahora está ya el 5, pero para lo que vamos a hacer es más que suficiente con el JUnit 4. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso antes en la página oficial, como en la User Guide, qué es lo que vamos a intentar hacer. Si vamos acá a Writing Tests, podemos ver que lo que estamos haciendo es un objeto de una calculadora y vamos a querer testear las funciones de esta calculadora. ¿Sí? Testear significa ver que la función ande de manera correcta. Como han visto en la materia, hay muchos tipos de test. En este caso vamos a testear la función específica para que funcione correctamente. Bien, si nos vamos a crear una nueva clasecita de Java, en este caso lo voy a hacer de Java para los que no saben Kotlin, podemos... Esto yo la verdad que lo había pensado ya antes con una calculadora y cuando vi después la documentación también usaban una calculadora, así que bueno, igual lo dejé así. Bueno, vamos a hacer en principio una pequeña función que sea una suma simple, ¿no? Vamos a sumar dos números. Esto es súper simple, pero para que podamos ver el test alcance y sobra, por lo menos como parte inicial. Bien, ¿dónde tengo? Ahí está. Bueno, tenemos una suma, no, una función suma que da dos, un número x y un número y retorna la suma de ambos. Y podemos también vamos a hacer otra pequeña función que sea subtraction. También recibidos int x
Bueno, return x menos y. Bien, bueno, tenemos dos funciones, en este caso addition y subtraction, y vamos a querer testear la clase calculadora. Por lo tanto nos vamos a venir para donde está la parte de los tests, en este caso en Java. Los que quieran probar en Kotlin pueden probarlo también, lo que sí no les aseguro que ande todo de una. Pero bueno, vamos a crear una clasecita que se llame calculator test. En general se pone el mismo nombre de la clase y test al final como convención. Bien, una clase común, y ahora vamos a escribir un método para testear esta función. Una aclaración en este punto, para los que están pensando que en su carrera no van a hacer test. Los encargados de realizar el unit test son los mismos desarrolladores. Por lo tanto, si ustedes están pensando que les gusta programar pero no les gusta hacer test, entonces se van a dedicar a programar, no se van a salvar si quieren trabajar en una empresa, en un proyecto serio. Cualquier proyecto serio tiene ciertos parámetros que tiene que cumplir de cobertura, que bueno, ahora lo vamos a ver, ya lo hemos visto cuando vimos algo de Sonar, cuando Martín hizo el laboratorio de Sonar, que le medía la cobertura de test en el código. Ahora vamos a correrlo a eso. Pero bueno, lo que tienen los proyectos serios es que tienen que tener cierta cobertura de código con test. Entonces, el mismo desarrollador cuando sube código tiene que subirlo con los tests correspondientes. Así que son los encargados, los mismos desarrolladores, los encargados de realizar los tests. Así que no se van a salvar. Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña función. En primer lugar, vamos a hacer public void addition, vamos a hacer addition test. Bien, para demostrar que esto es un test, tenemos que, en primer lugar, poner una etiqueta de JUnit que tenemos acá. Bueno, acá la podemos ver y acá tenemos también todas las... bueno, esta documentación es de JUnit 5, pero esta parte es absolutamente igual. El arroba test va a decir que esto efectivamente es un test que queremos correr. En IntelliJ les va a tirar el import automáticamente. Bueno, no lo tiró automáticamente. Vamos a, si nos posicionamos arriba y apretamos Option Enter en Mac, o si no puede ser Alt Enter, me parece. Les hace el import correspondiente, si no, bueno, lo pueden copiar de acá a mano. Bueno, teniendo ya esta función, lo que vamos a querer hacer es testear que la adición, dados dos números, retorne una suma, ¿no? Entonces, si le mandamos 3 y 2, queremos que retorne 5. Para testear la calculadora, vamos a tener que tener una instancia de la clase calculadora. Así que vamos a definir acá public calculator, new calculator. Bien, y ahora vamos a querer, para testear, vamos a primero obtener el resultado, ¿no? Vamos a obtener el resultado de calculator addition y acá le vamos a poner, esto es nuestro test. O sea que nosotros vamos a querer saber si 3 y 2 da 5, ¿no? Nosotros lo que esperamos actualmente con esta función llamando adición, que el resultado tenga un 5. Entonces ahora vamos a usar una función que también es de JUnit, que se llama assert equals, a la cual le vamos a pasar como esperado. Bueno, vamos a importarla primero, de nuevo, Alt Enter o Option Enter, import static method y de JUnit. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, si nos vamos adentro de la especificación, lo que tiene el assert equals es que tiene un número esperado y un número, puede ser, o sea, se puede usar para string, por eso acá hay tantas implementaciones. Cuando quise entrar acá tiene muchas implementaciones porque puedes comparar
doubles, floats, longs, strings en algún momento, en algún lado de estar, etc. Vos podés ver que dos cosas sean iguales. Entonces nosotros lo que queremos que sea igual es que 5 sea igual a resultado. ¿Ven? Eso es lo que yo les quería mostrar. Acá el hint expected. Y acá si yo pongo un número actual, que sería el resultado, ¿no? Por eso ponemos el resultado acá. Bien, nosotros, como esto es una función simple, ya tenemos acá nuestro test simple. Calculamos el resultado y hacemos que 5 sea, chequeamos si 5 es igual al resultado. Si nos vamos acá al botón play, podemos correr este test. Vamos a esperar y acá vemos que el resultado del test tiene un tick. En este caso porque dio correctamente. Si nosotros, por esto es importante el unit test, nosotros podríamos haber tenido un error. Bueno, claramente tener un error acá sería bastante trivial, pero nosotros podríamos haber puesto un menos porque nos confundimos y apretamos el botón de al lado. Entonces, si nosotros volvemos a correr este test, nos tira un error. ¿Ven? En la clase calculator test, addition test está fallando. Y lo que nos dice es que lo que se esperaba era un 5, como le habíamos puesto acá, pero lo que recibimos es un 1. Entonces, nosotros tenemos un error en la función de adición. Con este unit test nos estamos dando cuenta, entonces nos venimos acá, bueno, y lo vamos a volver a cambiar y lo arreglamos. Para subtraction sería algo similar, nada más que tenemos subtraction test y bueno, vamos 3 y 2, este sí va a retornar 1 y acá le tenemos que poner subtraction. Bien, para correr todos, podemos correr de a uno acá o podemos correr todos juntos corriendo esto acá. Bien, todos, cuando aparece un tick acá, quiere decir que todos corrieron correctamente. Todos los que acabas de correr. Si corriste desde acá, van a ser todos, por eso aparece el tick. Si no, te va a aparecer solamente el que corriste. Bien, llegados hasta acá, podemos decir otras cositas. En primer lugar, no es necesario que haya solo un test para una función. No es necesario ni conveniente tampoco. Cuando uno quiere testear una función para que sea verdaderamente robusta, va a intentar agregar más de un test. Por ejemplo, nosotros quisiéramos saber para la adición, quisiéramos saber qué pasa si nosotros le mandamos un número negativo, por ejemplo. Entonces, addition with negative number le podemos poner. Los tests en general tienen nombres muy largos porque quieren describir lo que se está testeando. Entonces vamos a hacer algo bastante parecido. Addition con 3 o podemos poner menos 3 y 2, pasándole un número negativo. Entonces acá, nosotros quisiéramos que naturalmente este tipo de función retorne menos 3 más 2, menos 1, ¿no? Ese es el expected y el resultado. Bien, y lo vamos a correr. Bien, dio correcto. Bueno, esto para demostrar que no es necesario tener un 1 a 1 entre función y test. En general, cuando hay proyectos que quieren tener mucha cobertura de test, proyectos realmente serios, hay más código de testing que código normal. Porque uno cuando testea una función tal vez hace 5 funciones para testear una sola. Entonces imagínense que todo este código es para testear esta funcioncita. Y puede haber muchas más, incluso puede haber, bueno, esto es un caso muy simple, pero puede haber una función que tenga test más complejos, entonces puede llegar a tener muchas líneas de test una simple función. Bien, y otro caso que vamos a ver ahora es el caso en el que haya algún condicional. Por ejemplo, podemos hacer una función división que divida x por y. Y acá nosotros vamos a tener haciéndola bien,
vamos a tener un condicional en el que chequeamos que y no sea igual a 0. Entonces vamos a hacer que si y es igual a 0, vamos a retornar directamente 0 para el caso. Y si no, vamos a retornar x sobre y para que no crashe. Me faltó el retorno acá y acá me faltó el punto y coma. Bien, entonces tenemos una función de división que tiene una condición. Sí o sí, cuando hay una condición, nosotros vamos a tener que hacer por lo menos 2 tests en este caso, porque cada test va a testear una condición específica. Si nosotros nos venimos a escribir un test, public void divide test with i greater, podemos poner con la i más grande, greater than 0 vamos a poner, o bueno, podemos poner different than 0 test. Bueno, es un nombre medio que se me ocurrió recién, no sé si pondría ese nombre haciéndolo en serio, pero bueno, se entiende. Bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a obtener el resultado de calculator divide y le vamos a poner una i distinto de 0, ¿no? Vamos a poner un 3, un 6 y un 3, para que es división entera, así que esto, si nosotros vamos a testear, nos debería dar 2, ¿no? Vamos a querer que nos dé 2 y vamos a chequearlo con el resultado. Bien, vamos a correrlo y nos da 2 correctamente. Bien. Si no nos hubiese tirado de error. Bien, y ahora vamos a probar lo que es la cobertura de código y acá lo vamos a ver clarito. La cobertura de código se corre, bueno, acá hay un... dentro de IntelliJ ya viene con JUnit el tema de la cobertura. Era lo que, bueno, Sonar también es otra, herramienta que también mide cobertura, también se usa. Pero si vamos acá, además de run, pueden ver que se puede correr calculator test con coverage. Si nosotros corremos así, va a correr todos los tests como lo hizo anteriormente, pero si nosotros nos vamos a la clase calculadora, pueden ver acá, incluso ya que dice 100% de las clases, 83% de las líneas cubiertas. Y si nos vamos a la calculator, podemos ver estas barras aquí al costado. ¿Ven? Entonces, cuando la barra está en verde quiere decir que esta línea está cubierta por un test, y cuando está en rojo quiere decir que no está cubierta por un test. Y como ven, acá esta línea está en rojo porque no está cubierta, porque ningún test entra por esta condición. Ya que nosotros hicimos solamente un test con el i mayor a 0, entonces siempre entró por esta condición. Por lo tanto, nosotros para aumentar la cobertura de test y para cubrir todo el código posible, vamos a tener que hacer un test para que entre por la condición de 0. Public void divide test with i bueno, ya digo, ahí estoy con un Span English acá, equals 0 test. Le pongo la palabra test al final porque puede ser una convención que todos los tests tengan la palabra test al final. Bien, y esto va a ser prácticamente lo mismo. Nosotros acá le vamos a pasar un 0 y nuestro resultado que esperamos es un 0. Bueno, 0. Bien, entonces ahora vamos a correr de nuevo con coverage. Y si ahora nos vamos a calculator, ven que esta línea ahora está en color verde. Quiere decir que todo esto está testeando todas estas líneas de código. Tenemos, como ven acá, 100% de las líneas cubiertas de código. Bien. No es necesario limitarse a esto cuando uno está haciendo test. Estos tests son bastante simples, como pueden ver. También puede haber cosas más complejas, por ejemplo, uno puede hacer una función spar y para testearla puede hacer un for para testear varios números. Hace un for para testear del 0 al 100, por ejemplo, los números que son pares a ver si da correcto, o cosas por el estilo. Esta clase es una clase Java y se puede programar al igual que se programa en una clase común. Lo único que cambia acá es que tiene un test.
Siempre igual vamos a tener que chequear algunas cosas como el assert equals. Bien. Otro comentario. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre una metodología que se está usando mucho actualmente, que se llama Test Driven Development, o TDD, más conocido. No sé si se habrán escuchado ese término. Lo que se refiere a Test Driven Development es, traducido medio así a los ponchazos, es como el desarrollo liderado o manejado por el testing. Esto implementa una filosofía que se llama Test First, o sea, escribir el test primero que la función. Esto puede sonar un poco raro al principio, pero se utiliza realmente, en general se utiliza en los proyectos serios, se utiliza este tipo de metodología, no en todos, la mayoría primero se escribe el código y después se testea, pero básicamente es escribir el test primero. Por ejemplo, en este caso, y después hacer, digamos, después de escribir el código que haga funcionar este test. En este caso, arrancaríamos a escribir por el test, por ejemplo, vamos a hacer una función simple, multiply test, que es una función que todavía no tenemos. Esto ya se va, digamos, es dentro del test unitario, la metodología, por eso lo nombro en este laboratorio. Entonces nosotros vamos a hacer un test de multiply y vamos a llamar a una función que ni siquiera existe acá. Multiply. Vamos a ponerle 2 y 3 y el resultado que queremos tener es un 6, ¿no? 2 por 3, 6. Es una función que todavía no escribimos. Entonces, nosotros estamos escribiendo primero el test y ahora vamos a tratar de hacer que este test funcione. Nos vamos a Calculator y bueno, lo vamos a hacer rapidito. Vamos a escribir multiply int x int y vamos a hacer un return x por y. Bien, entonces ahora podemos correr este test para ver si lo que hicimos es correcto. En general, cuando vos escribís el test primero vas a estar más concentrado en que el test esté bien hecho. Por esto se utiliza mucho, porque primero que vas a tener prácticamente 100% de cobertura de código, porque siempre vas a escribir el test primero, y segundo porque también estás concentrado. Cuando recién arrancás la tarea o lo que querés hacer, estás concentrado en cómo tiene que funcionar. Si vos escribís el test, es más probable que vos escribas un test que sea algo correcto y que no esté sesgado una vez que ya escribiste el código en testear lo que vos escribiste. Cuando vos no tenés nada escrito de código, lo que vos escribís en el test es realmente, o es más probable que escribas, lo que realmente tiene que hacer el programa y no que digas, bueno, yo voy a hacer esto porque el código dice esto. Como es el mismo desarrollador quien escribe sus tests, muchas veces uno está sesgado por lo que acaba de escribir en el código, entonces testea mal, por ejemplo. Bien, vamos a agregar otra cosita para ver otra acertación. Que acertación, la palabra acertación es como un chequeo de una condición. Nosotros tenemos el assert equals que chequea si son iguales un número con otro, ¿no? Dos objetos, pueden ser dos strings, por ejemplo. Como habíamos visto, hay varios assert equals. Y después, por ejemplo, vamos a tener otro que se llama assert true, que va a tener un solo, en vez de dos parámetros, va a tener un solo parámetro y va a chequear que ese sea true. Entonces, por ejemplo, podemos hacer otra función que sea public boolean spar. Esto lo ponemos en castellano porque no sé cómo se dice spar, no se me viene en la cabeza en este momento. Int x y vamos a retornar si x módulo 2 es igual a, igual a 0. Esto chequearía que sea par. Bien, entonces nosotros podemos venir al test y vamos a poner un public void. Todos los tests van a ser void, ¿no? Spar test y vamos
a poner un resultado de calculator.spar. Acá, bueno, acá como les decía, podrían hacer un for o algo por el estilo. En este caso vamos a probar con un número nomás. Y podemos hacer un assert equals, en este caso no, vamos a hacer un assert true. Que el assert true, bueno, yo justo lo estuve probando, ya estaba importado acá, pero vendría a ser lo mismo que venimos haciendo. Alt enter, import static method, y acá está el de JUnit ahí. Y vamos a hacer, o sea, nosotros queremos chequear que sea true el resultado, porque le estamos pasando un 4, ¿no? Y en este caso, bien, pasó el test. En este caso también podríamos hacer otro test para la misma línea de código, para chequear spar con número, bueno, lo ponemos todo en castellano ya que estamos, spar con número impar, mandándole un número impar. Y acá tendríamos que hacer un assert false, no, porque ahora queremos que sea falso. Entonces corremos esto y bueno, efectivamente nos da correcto. Si pondríamos un 4 acá, esto nos debería dar que falló el test. Bueno, esperaba que sea falso y termina siendo verdadero. Eso para que vean que bueno, hay otro tipo de asertaciones. En general, la mayoría de las veces se usa o el assert true, el assert false o el assert equals. Ya con test más complejos se pueden usar otro tipo de cosas, pero bueno, eso me faltaba nombrar para que también lo tengan en cuenta para la tarea que ustedes tienen que hacer. Pueden usarlo también. Incluso pueden buscar otras asertaciones si tienen ganas. Y otra cosa que vamos a nombrar es que nosotros acá, o sea, nosotros solamente estamos usando el arroba test para indicar los tests que están, bueno, los tests que estamos haciendo. Pero bueno, como ven hay otras etiquetas que se pueden utilizar. Algunas comunes son, por ejemplo, before each. Tenía otra, bueno, esto es para JUnit 5, ¿no? Si lo escribimos, no lo va a reconocer, pues tendríamos que importar JUnit 5, que bueno, lo hicimos con el 4. Pero también existe en JUnit 4, por lo menos creo que con otra sintaxis, pero estaba. Bueno, before each, por ejemplo, es algo que es un código que se corre, en general es un código de setup, un código que se corre antes de cada uno de estos tests, ¿no? Si yo corro todos, cada vez que se vaya a ejecutar alguno, antes se va a ejecutar el método setup. Entonces nosotros, para el caso, bueno, no lo va a reconocer como dije, pero podríamos tener un public void setup y acá hacer un setup de algún objeto o cuestiones que uno quiera, por ejemplo, resetear antes de cada test. Supongamos, por ejemplo, que estamos testeando un juego y tenemos un auto que tiene nafta. Y nosotros creamos acá arriba, de la misma manera que creamos calculadora, creamos un auto con el 100% de la nafta. Y el primer test para testear consume el 25% de la nafta. Si nosotros no reseteamos acá, en el setup, antes de cada uno de los tests, la nafta del auto o el objeto auto correspondiente, nosotros tendríamos que tener en cuenta que después de este test, cuando se vaya a correr nosotros vamos a tener el 75% de la nafta. Entonces tendríamos que hacer el test teniendo en cuenta eso. Como es un lío y no tenemos ganas de hacerlo, nosotros queremos siempre correr los tests sobre, por ejemplo, el auto con toda la nafta completa. Entonces luego de cada test, o en realidad antes de cada test, vamos a resetear ese objeto auto. Bueno, de la misma manera puede haber casos donde quieras hacer después de cada uno, o antes que se ejecuten todos, o después de que se ejecuten todos. Después por ahí tenemos uno de timeout, para en el caso de que queramos probar algún tipo de performance. Puede ser un unit test de una función importante dentro del código que tenga que verse que corra rápido. Entonces podemos poner por ejemplo,
un timeout al test y falla si se ejecuta el timeout y tarda más de tantos segundos. Porque como es un test de performance, tenemos que saber que se corre en menos de tanto tiempo. Bueno, y otras tantas. La tarea que vamos a realizar para ustedes es: descárguense el IntelliJ IDEA si no lo tienen. Si tienen Eclipse pueden usar Eclipse. Pero bueno, supongo que si todos hicieron recientemente o anteriormente arquitectura y diseño de sistemas pueden llegar a tenerlo. Armen un nuevo proyectito y definan 2 o 3 funciones simples. Como ven, hicimos unas funciones bastante simples, que no sean de calculadora. De última pueden usar otro tipo de funciones más complejas. Háganse 2 o 3 funciones, traten de usar algún if para tener que testear dos casos diferentes. Ahí pueden ver también el coverage y qué sé yo. Pueden usar un switch también, eso es libre. Y bueno, creen la clase de test para testear el código que hicieron. Como entregable, suban este mini proyectito, estas 2 clases, súbanlas a GitHub si quieren y envían el link al proyecto de GitHub para que nosotros podamos ver lo que han hecho en la tarea. Bueno, hasta acá llegamos con JUnit. Probablemente a lo que se dediquen en su carrera vayan a tener que hacer unit test si son desarrolladores, tanto si son frontend de web o backend o desarrolladores de aplicaciones. Tal vez no van a usar JUnit si no usan Java o no corren código en la JVM, pero en general unit test van a usar siempre. Por lo menos cuando estén en un proyecto serio. Y si quieren aspirar a algo realmente más grande, en todas las entrevistas les van a preguntar sobre testing cuando vayan avanzando en su carrera. Así que esto es, digamos, una parte bastante importante dentro del desarrollo. Bueno, nomás por ahora. Les mando un saludo y que tengan un buen día.